Un cordial saludo para todos los hermanos de la Iglesia de Centro Cristiano en la ciudad de Córdoba y en particular al pastor Boris Masalica en el Día del Abuelo. No es que yo lo estoy diciendo que él es el abuelo soy yo, pero hoy es mi día. Creo que califico para ser considerado abuelo. Tengo nueve nietos y 11 bisnietos, o sea, en total 20. Así que creo que clasifico y puedo hablar acerca de los abuelos o por cuenta de los abuelos. Quisiera contarles un poquito acerca de mi vida, en forma muy sintética. Tuve la gran bendición de conocer personalmente al Señor Jesucristo como mi Salvador cuando era un niño de 10 años. No quiero entrar en detalles, pero fue una verdadera conversión. Fue un cambio de vida. Vendí mis botines de fútbol y con el dinero me compré mi primer Biblia. Era la Biblia del 1909. Era la única Biblia que teníamos en castellano en aquella época. Hice caso de lo que dijo el sabio Salomón. Compra la verdad y no la vendas. Esto ocurrió hace 78 años. En aquella época me enseñaron que la Biblia se debía leer puestos de rodillas. Y así lo hacía yo. Como niño, arrodillado, leía la palabra de Dios. Hoy día se puede leer por el celular, viajando en colectivo, pero no es lo mismo. No es lo mismo. En ese tiempo solamente existía, como digo, la Reina Valera, y yo encontré que tenía palabras que yo no conocía como niño. Por ejemplo, entrañable. Me hacía pensar de cuando iba a la carnicería, que iba a hacer la compra para mi mamá. Vivíamos en un pueblito en el norte de la ciudad de Buenos Aires, y el carnicero hablaba de las entrañas. Así que yo no podía asociar eso con la Biblia, me resultaba un problema. Y también me encontraba, por ejemplo, con palabras como concupiscencia. Hasta ahora, al día de hoy, es difícil pronunciarla. Y propiciación. Y muchas otras palabras difíciles que eran como un trabalenguas para mí. El libro de lectura que teníamos en la escuela primaria era mucho más fácil de leer y de comprender que la Biblia de 1909. Sin embargo, yo continué y comencé a sentir que Dios me hablaba cuando yo leía, y a comprender y a obedecer lo que Él me decía. Fue algo difícil de explicar, pero eso era lo que empecé a sentir. Fue sin duda el Espíritu Santo que se compadeció de mis problemas de lenguaje de niño y me pudo hablar y mostrarme que lo que yo leía y los mandamientos del Señor eran para ser obedecidos. Cuando llegué a la juventud, junto con otros 2 hermanos amigos, nos propusimos memorizar textos bíblicos. Pero lo íbamos a hacer de esta manera. Cada uno en su lectura devocional personal
iba a seleccionar el versículo o los versículos que más nos impactaban en la lectura, que nos habían hablado. Y entonces en una tarjeta poníamos el texto, lo escribíamos el texto y al dorso la referencia. Y una vez por semana nos reuníamos y cada uno recitaba los textos que había aprendido. Cuando uno lo hacía, los otros dos verificaban que lo hacía correctamente. Si no lo recitábamos correctamente y decíamos la referencia con precisión, no se aprobaba. Había que volver a decirlos la semana siguiente. Seguimos así por varios meses. Uno de mis amigos y compañeros de esta experiencia, que tenía una memoria prodigiosa, llegó a memorizar más de 1500 versículos bíblicos en pocos meses. El otro memorizó aproximadamente 1000 y yo apenas pude memorizar 500. Pero les debo decir que esos 500 versículos que quedaron grabados en mi mente y en mi corazón y que me han servido para mi vida personal a través de los años y también para mi vida ministerial en el servicio de la palabra de Dios hacia otras personas. Ahora, yo les mencioné acerca de las 4 generaciones descendientes, hijos, nietos y bisnietos. Retrocediendo en el tiempo, mis ancestros, mis antepasados, por 4 generaciones han sido personas que amaban la palabra de Dios. Tengo en mi poder una reliquia, es una antigua Biblia con comentarios y con oraciones modelo para seguir, para guiarnos en la vida de oración, que mis bisabuelos le obsequiaron a mi abuelo cuando vino para Sudamérica. La Biblia fue impresa en el año 1854, o sea, hace casi 170 años. Y tengo el privilegio de tenerla en mi poder y de consultarla periódicamente porque el autor de los comentarios era un verdadero doctor en la exposición de la palabra de Dios en Escocia, donde vivían mis antepasados. Ellos le regalaron a mi abuelo este ejemplar que con el tiempo llegó a mi poder. Tengo también otra cosa para contarles. Tengo un gran amigo y un colega en la obra del Señor. Hemos trabajado juntos en distintos institutos bíblicos, capacitando jóvenes acá en la ciudad de Buenos Aires. También lo hemos hecho en San Miguel y también en la costa, en la iglesia en Ostende y otras iglesias de la zona allí. Este hermano aprendió a leer cuando tenía 3 años, sentado sobre las rodillas de su abuela. Atención, abuelitas. Y aprendió con su abuela a leer a los 3 años de edad la Biblia de 1909. Hoy por hoy, es un relevante predicador del Evangelio internacional en el mundo hispano. Aprender la Biblia, a leer, a obedecerla y a predicarla.
Vamos a leer lo que dice el Señor y acerca del programa que Él preparó para los abuelos. Y está en el Salmo 78. Dice: escucha, pueblo mío, mi ley, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las enseñaron, me las contaron. No las encubrieron a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, su potencia y sus maravillas. Él estableció testimonio en Israel, el cual mandó a vuestros padres que lo notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Hermanas, hermanos, abuelos, es el programa de Dios para nosotros. Esto es lo que Dios espera de los abuelos y las abuelas creyentes. Quiero cerrar leyendo 2 estrofas de un hermoso himno que muchos de ustedes que me están escuchando seguramente conocen. Dice así: ama la Biblia que Dios nos ha dado, pues nos enseña divina verdad. Cristo es su tema, el Hijo entregado para salvarnos de nuestra maldad. Ama la Biblia, lee la Biblia, sigue a la Biblia, de Dios es el don, es el regalo de Dios. Otra estrofa. Aún este mundo y los cuerpos celestes han de llegar a su punto final. Mas cuando pasen las cosas terrestres, firme estará la palabra eterna. Ama la Biblia, lee la Biblia, sigue a la Biblia, de Dios es el don. Con ferviente amor fraternal le envío estas líneas y lo firmo como un abuelo octogenario.